Primera Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ok, ahora dentro del el mismo texto que está hablando de los diáconos, del carácter de los diáconos, de los requisitos de los diáconos, aparece este versículo número 11, hablando de lo que deben ser las mujeres. Dice, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, este versículo, ¿qué tiene que ver acá? ¿Será que las mujeres que hablan aquí son funcionarias también, son oficiales? ¿Cómo debemos entender esto? ¿A qué se refiere acá la escritura? El texto nos habla de un término en griego, ginaikas, o mujeres, que se traduce en varios contextos como mujeres o como esposas. Y utiliza este término en general, no dice específicamente, no tiene preposiciones que nos digan las esposas de los diáconos o las esposas, sino las esposas o las mujeres en general. Esto ha dado pie para diferentes interpretaciones sobre el significado de esta palabra. Pero debemos, antes de mirar cualquier interpretación, mirar todo el contexto de la escritura también, que nos habla acerca del rol oficial de la mujer dentro de una congregación. Para esto vamos a la misma enseñanza del apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, del verso 9 al 15. Le voy a pedir a la hermana Miriam que lo lea. 1 Timoteo 2, del 9 al 15. No está compartiendo pantalla. En medio de un contexto, primero Timoteo, voy a leerlo. Pastor, ¿no estás compartiendo ninguna pantalla? Sí, Julio. No, señor. No veo pantalla aquí, Pastor. Ups. No la vemos, Pastor. Por eso es que te estaba haciendo muecas. Eso. Ahora sí. Ahora sí. 9 al 15. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para... 2 del 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En esta sección el apóstol Pablo es claro, es decir, que la mujer como tal no puede desempeñar un oficio de autoridad dentro de la iglesia. Dice, no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Es claro, esta es una enseñanza general en toda la escritura. ¿Y a dónde va? ¿A qué principio acude? Al principio de la creación. Él va a la creación y dice, Adán fue formado primero. ¿Y para qué fue formado primero? En este artículo ustedes van a encontrar también que el propósito del varón siendo cabeza es proteger, es dar dirección, es ofrecer cuidado. Entonces, por eso dice, la mujer está en sujeción al varón porque está
bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su dirección. ¿Y esto de qué nos va a hablar? El apóstol Pablo luego va a decir también que esta es la relación, se va a manifestar la relación de Cristo con su iglesia. Cristo es el que cuida, el que protege, el que dirige su iglesia. Entonces, por esa razón, él acudiendo a ese principio, entendiendo que hay roles específicos para el varón y roles específicos para la mujer, está diciendo, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto inmediato de lo que estamos leyendo acá en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 11, podemos descartar de plano la idea de que Pablo se esté refiriendo acá en el requisito de estas mujeres a unas funcionarias dentro de la iglesia. Algunas denominaciones se han ido por esta perspectiva y tienen oficiales, mujeres oficiales dentro de la iglesia como diaconisas. Pero vamos a seguir mirando porque al hacerlo de esa manera estaríamos contradiciendo esta enseñanza que da el apóstol en este capítulo también, que es el contexto inmediato. Entonces, respecto al papel de la mujer en la iglesia, dice acá, no puede ser un papel de autoridad o dominio sobre el hombre. Entonces, algunos han considerado, bueno, ¿será que las mujeres son diáconos también? Tienen ese cargo de diáconos, y el texto que se utiliza para ello es Romanos 16:1. Julio, por favor, ayúdenos. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ok. Algunos entonces han considerado que por este versículo, pues hay sustento bíblico para el ejercicio del cargo oficial de diácono como tal por parte de las mujeres. Es interesante que el término que utiliza Pablo no es ninguna palabra relacionada con diaconía en el caso de Timoteo. Y si dijera, si quisiera decir diaconisas como tal, pudiera utilizar el término con la preposición y el término griego para mujeres diáconos. Entonces, otros van a Romanos y a decir, bueno, pero es que acá la traducción nos dice que es diaconisa. Allí lo que encontramos, efectivamente, hay ayuda, y de hecho en algunas iglesias, en tiempos, los segundo, tercer siglo, empezaron a algunas mujeres a trabajar como diaconisas sin tener una autoridad oficial, pero algunos decían que eran diaconisas para las mujeres específicamente, pero no hay realmente, esto chocaría realmente con lo que habíamos leído al principio respecto al papel oficial de la mujer en la iglesia respecto a ejercer alguna autoridad como tal dentro de la iglesia sobre el varón. Entonces otros dicen, bueno, al no utilizar este término, una opción que puede ser mejor es mujeres que ayudan a los diáconos, ¿sí? El término que utiliza en 1 Timoteo 3:11 es ginaicas y no diaconoi, con el artículo femenino. Entonces no pueden ser mujeres diáconos, sino mujeres que están ayudando a los diáconos. Y alguno diría, bueno, ¿qué sentido tiene que Pablo repita en el versículo 11 las instrucciones respecto a los diáconos si está diciendo el mismo oficio para las mujeres como tal, o el mismo cargo oficial para las mujeres como tal? No tendría de pronto mucho sentido. Entonces,
esta idea de funcionarias como tal no es adecuado, porque acuérdense otra vez, el propósito del hombre es proteger, liderar, proveer para la mujer sin ser superior, ni dominante, ni egoísta, ni despreciativo, porque va a hablar precisamente del sacrificio de Cristo. Entonces, hablando de mujeres que ayudan a los diáconos, se podría pensar en asistentes de los diáconos en su ministerio de brindar ayuda al necesitado. Y pues pudiéramos considerar que es una interpretación viable que podría implicar entonces que estas mujeres ayuden a los diáconos o que sean esposas de quienes ayudan a los diáconos. Entonces, queda una pregunta. Bueno, esta palabra no precisamente describe mujeres asistentes, ¿no? La palabra es genérica y dice mujeres, tampoco dice mujeres asistentes. Entonces, ¿qué nos queda? Considerar que estas mujeres a las que se refiere Pablo en 1 Timoteo 3, 11, son mujeres que ayudan a sus esposos diáconos. Y es la interpretación más adecuada que podemos tener a ese respecto. Resulta que estas mujeres que ayudan a sus diáconos, a sus esposos que son diáconos, queda en línea o armoniza bastante con el flujo de pensamiento que trae el apóstol en todo lo que está enseñando respecto a los diáconos. Vamos a leer otra vez 1 Timoteo 3, del 8 al 11. Nairo, por favor, 1 Timoteo 3, 8 al 11. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. 11, 12. Hasta el 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, al estar ese versículo allí en esa descripción de los diáconos y estar hablando de los diáconos, nos queda la mejor interpretación es entenderlo, que está refiriéndose a esas mujeres que están ayudando a los diáconos o a sus esposas como tal. Entonces, si decimos que son mujeres que ayudan a los diáconos, bueno, ¿qué necesidad tienen estas mujeres de tener algún requisito? Pues resulta que el proceso de un examen para los diáconos incluye la aptitud moral de sus esposas. Y interesante, ¿no? Pensaríamos, bueno, pues el que va a oficiar es el diácono, no la esposa. Pudiéramos decir, bueno, aquí hay uno de los requisitos. Esto nos habla del carácter moral que debe cultivar entonces como tal la esposa. Y aquí en este versículo 11 se nos dice que el carácter moral de la esposa debe ser parecido al de sus esposos diáconos, porque resulta que ellas van a ayudarle en su servicio, aunque sin ejercer autoridad oficial. ¿Sí? Y es muy necesario que la esposa de un diácono pueda apoyarle en el desarrollo de su servicio. Por eso dice acá que tiene similares requisitos. ¿El diácono debe ser honesto? Claro que sí. Es un requisito que sea honesto. Entonces la mujer también. ¿El diácono debe ser sobrio? Claro que sí. Y dice, pues la mujer también. ¿El diácono debe ser digno de respeto, debe ser digno de confianza, debe ser fiel? Claro que sí. Y dice, lo mismo aplica para su esposa. Entonces, no van a ejercer autoridad, ¿sí? No es por ser la esposa del diácono, entonces es diaconisa. O como se dice que por ser la esposa del pastor es pastora. No,
no tienen ese cargo, no tienen esa función, no cumplen esa función de autoridad. Entonces, al entender que las mujeres de los diáconos o las esposas de los diáconos son su ayuda, en este versículo encontramos que deben cumplir con ciertas características también, con ciertos requisitos. Entonces, las mujeres en la iglesia primitiva efectivamente estaban involucradas en la atención a los necesitados, como vimos en el caso de Febe, como podemos constatar también en Hechos 9, del 36 al 39, y como lo vemos hoy día también en la iglesia. Por lo general en las iglesias vemos que hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Esa es casi que una constante. Y las que están ayudando en una y otra cosa, por lo general, son las mujeres. Pero tanto hombres como mujeres tenemos el deber de servir, de ayudar, de colaborar. Pero las labores de supervisión y de liderazgo recaen bajo los hombros de los varones, como Dios ha establecido, mostrando otra vez que Cristo es el que protege, el que dirige, ¿sí? el que provee todas las cosas. Entonces, hermanos, acá debemos pasar ahora a mirar cuáles son esos requisitos. Proverbios 31:20 nos recuerda a la mujer virtuosa, que dentro de las cosas que hace la mujer virtuosa es, dice Proverbios 31:20, alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y esto no lo hace a escondidas de su marido. ¿Sí? Entonces, igual sucede acá en la iglesia. Si la esposa de un diácono en perspectiva no está dispuesta o no puede ayudar o no reúne los requisitos mencionados en el versículo 11, tal vez el varón no califica en ese momento para dicho cargo. ¿Sí? Porque tienen que estar sirviendo, tienen que estar apoyando a la congregación. Acuérdense que son una sola carne, ¿no? Entonces, los ancianos o los pastores enseñan y gobiernan a toda la iglesia. Sus esposas no deben ayudar en el gobierno de la iglesia. La esposa del pastor no ayuda a gobernar la iglesia. Como ayuda idónea del pastor, ¿sí? Debe observar también una conducta de fidelidad, de honestidad, de servir al Señor, pero no se requiere que ella ayude en esa función de gobierno. Pero el diácono nos dice acá que no va a ejecutar una función de gobierno como tal. El diácono va a estar ejecutando una función de ayuda al necesitado. Entonces, él proporcionando ese servicio de voto al necesitado, es necesario que su esposa también le ayude a estos diáconos en ese servicio, sin violar el papel que Dios le ha ordenado que debe ejecutar en la iglesia. Entonces se nos dice que estas mujeres deben ser mujeres honestas, mujeres dignas de respeto. ¿Sí? Así como los diáconos tienen que ser honestos y dignos de respeto, pues las mujeres también, las esposas también. Porque imagínense un diácono administrando los fondos de los necesitados y de pronto a la mujer le gusta sacar de esos fondos para alguna otra cosita, porque también es necesitada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? A darle un detallito. A un detallito, ¿cierto? No, tienen que ser honestas, dignas de respeto también. Se nos dice que no calumniadoras, esto es, no difamadoras, mujeres que controlan su lengua y que hablan con sabiduría y con amor. Acuérdense que el servicio de diaconía es un servicio de amor. Se va a administrar a los necesitados con amor. Y si la esposa del diácono está criticando a todo el mundo, cuando se entere que hay un necesitado y van a ayudar a un necesitado, imagínese, si no se puede tener la lengua quieta y todo lo anda diciendo, no va a ser de ayuda. Entonces, este es uno de los requisitos que nos establece acá la escritura. Y ya vimos eh,
que las mujeres como tal, en Santiago, tanto hombres como mujeres, se nos dice, ojo, cuidado con la lengua, con todo lo que hace la lengua, ¿no? Allá en Santiago se nos advierte que la lengua es un fuego que inflama toda la creación y ella misma inflamada por el infierno. Dice, esto no debe ser así, hay que tener dominio propio. Entonces, cuando se dice que las mujeres no sean difamadoras, es que no sean habladoras de maldad, utilizando el mismo término que se utiliza para el diablo, ¿no? Del acusador, el difamador. Las calumnias sabemos que crean división, crean odio, crean recelo, traen amargura, resentimiento, orgullo, desorden mental. Bueno, si la persona está controlada por este tipo de pasiones, entonces hay que decir, un momentico, no es prudente por ahora que alguien pueda estar apoyando el servicio de diaconía de esa manera. Pero una persona calumniadora no tiene lugar en el ministerio a los miembros de los más necesitados de la iglesia. Se dice que también deben ser sobrias, es decir, deben poseer un carácter estable también, mujeres que tienen un juicio equilibrado y que poseen dominio propio. Sobriedad mental, sobriedad emocional, de carácter, en su hablar, en su conducta. Esto también es muy, muy importante. Si no se cumple, pues van a haber conflictos, van a haber muchas dificultades. Entonces, esto requiere que haya pues si el diácono es casado, pues que tenga una esposa que comparta su misma fe y que hayan madurado, que hayan crecido también en el evangelio, ¿no? Entonces, las esposas que no poseen dominio propio y una perspectiva mental balanceada van a perjudicar el servicio que realice el diácono dentro de la congregación. ¿Y ustedes creen que la esposa del pastor, si no cumple también con esto, no va a afectar el servicio que ejecuta el pastor, que desarrolla el pastor? Seguro que sí, seguro que sí. Pero, otra vez, no se habla acá de las esposas de los ancianos específicamente, al no tener ellas el papel de ayuda en el gobierno. No van a ejecutar ayuda en el gobierno de la iglesia, como las esposas de los diáconos sí están ejecutando ayuda en el servicio de los necesitados. Se dice que deben ser fieles en todas las cosas, es decir, deben ser creyentes fieles, que se les puede confiar algo y que lo van a llevar a cabo. Pero imagínense, si el que va a ser diácono, el que es diácono o el diácono no es fiel y le entregan una labor y no la realiza, pues la mujer, ¿qué va a hacer? Él es el que tiene que darle ejemplo, ¿no? Y tiene que enseñar. Pero debe contar con una ayuda también para ser fiel, para servir al Señor y pues tener una lealtad a toda prueba es básicamente la idea de este versículo, la fidelidad en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida. Entonces, es lo que se habla respecto a esos requisitos de la mujer. Y el otro capítulo que nos toca en esta sección es acerca de los requisitos familiares del diácono. Ya leíamos 1 Timoteo 3 del 8 al 11. Perdón, pastor, perdón, le hago una pregunta. Ahí, antes de que pasen. Aquí veo que para ser diácona o diaconisa, tienen que tener un esposo. O sea que nosotras las viudas separadas no podemos ejercer ese cargo. Ok, otra vez, una precisión, hermana. El cargo de diácono es para los varones. El cargo es para los varones. Bueno. Las mujeres como tal no tienen cargo de diaconisa, ¿sí? Sí, no ejecutan labor no tienen ese cargo oficial. Ayudan, apoyan en el servicio a sus esposos. Lo que estamos diciendo es que el versículo 11 de 1 Timoteo se refiere a las esposas de los diáconos, donde dice, las esposas de los diáconos deben ser, así como ellos, honestas, fieles, no calumniadoras, sobrias. ¿Sí? Entonces, este versículo nos está diciendo que no hay mujeres diáconos como tal,
sino esposas de los diáconos que lo ayudan en su servicio. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Que así como estas mujeres ayudan, en Romanos 16:1, escuchábamos de una mujer que ayudaba, que la traducción fue diaconisa precisamente. Y veíamos que muchas mujeres participaban en muchos servicios dentro de la iglesia relacionados con esa palabra diaconía, ayuda, no ejecutando un servicio oficial. Los diáconos no van a hacer toda la labor ellos solitos, ni ellos con su esposa, sino que tienen que apoyarse con otras personas de la comunidad que puedan apoyarles en esa labor, tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Entonces, cualquier persona en la iglesia puede apoyar esta labor de diaconía. Pero así como la esposa del diácono modela lo que debe ser una mujer, una mujer que sirve, que ayuda, el resto de las mujeres de la iglesia también deben buscar esto, también deben experimentar esto, también deben tener estas cosas, ¿no? Sean casadas o no. Tienen que ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles. Sí, hermana Anaís, por ejemplo, a mí la labor Gracias. de misericordia me gusta, y yo siendo la esposa del pastor, si a mí el diácono necesita de mi colaboración, ahí estaré, porque es una labor muy bonita que todo creyente debe involucrarse en la labor de misericordia. Y específicamente a mí me llama mucho la atención la labor de misericordia. Ok, entonces vamos al siguiente capítulo sobre los requisitos familiares del diácono. Entonces, otra vez, 1 Timoteo 3, del 8 al 13, nos dice el diácono debe observar una conducta sexual de pureza, debe tener orden en su matrimonio, y la escritura, allí ustedes están viendo en su pantalla varias citas, Efesios 5:3, Mateo 18, 17 al 20, 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15, Tito 3:10, donde se establece acá que lo que Dios ha establecido respecto al matrimonio. Así como los ancianos deben tener una perspectiva correcta del matrimonio, los diáconos también. O sea, no podemos tener un diácono en la iglesia que diga, yo no creo en el matrimonio. No podemos tener en la iglesia un diácono que diga, yo no me voy a casar. ¿Sí? O un diácono que diga, no, definitivamente, aunque yo estoy casado, no les recomiendo el matrimonio para nada. Debe tener una perspectiva correcta. La Biblia nos dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, la pregunta, ¿deben ser casados? ¿Deben estar casados? ¿Es un requisito indispensable para ser diácono? No. Acuérdense que Pablo, en su ministerio, decía también, quisiera que los demás hombres fueran como yo, para que tuvieran dedicación por completo a la obra del ministerio. Y Pablo no era casado, o por lo menos no en ese tiempo. Algunos especulan que Pablo, al convertirse al Señor, perdió todo, hasta la familia. Entonces, es mera especulación, la Biblia no lo dice. Lo único que nos dice la Biblia es que él dice, cada uno tiene su don a su modo, y en ese momento él estaba soltero, no estaba casado. Entonces, no es un requisito indispensable como tal. Pero cuando dice que sean maridos de una sola mujer, nos pregunta también, algunos dicen, no, es que ahí solo se estaba refiriendo a la poligamia. Bueno, es que la Biblia nunca estableció la poligamia, ¿no? Y la Biblia a Adán no le dio varias mujeres, le dio una sola. Sí, solo le dio a Eva, y eso es lo que Dios ha establecido. Pero nos dice, casados una sola vez, ¿qué tal que el diácono enviude? Entonces no se puede volver a casar, porque tenía que ser marido de una sola mujer. O personas que llegaron a la fe después de haber tenido de pronto un fracaso en su matrimonio, después de un divorcio, entonces no pueden ejercer porque
porque no son casados una sola vez. Realmente aquí lo que nos está manifestando es que deben ser fieles y leales a una mujer. Se casó, esa es su mujer, cuídela, ámela y viva para la gloria de Dios con ella y sirva al Señor con ella, marido de una sola mujer. Pero también se dice deben gobernar bien a sus hijos y deben gobernar bien a sus casas. ¿Se acuerdan que este requisito también es de los ancianos? Son oficiales dentro de la iglesia. Son aquellos que van a estar dando ayuda y que van a estar dando ejemplo dentro de la iglesia. Por lo tanto, se requiere que los diáconos también gobiernen bien sus hijos y sus casas. Deben ser buenos administradores, Pastor, básicamente. yo tengo una pregunta ahí, porque pues las iglesias bautistas normalmente son como a veces muy radicales con este tema, en el sentido de que si de pronto el hijo de algún oficial, ya sea anciano o diácono, que todavía es menor de edad y está viviendo bajo la custodia de sus padres, tiene una conducta moral visible, incorrecta, o no se está congregando, pues lo que dicen es que bíblicamente esa persona debería de poner el cargo y pues resolver el tema de su casa y volver. Pero digamos, en algunas iglesias presbiterianas que yo conozco son un poco más laxos en este sentido, pues diciendo que la salvación es del Señor y que pues, y que no, pues que los padres no pueden gobernar el corazón de sus hijos. ¿Tú qué postura tienes al respecto en este sentido? Pues mira, yo lo que entiendo por las escrituras, aquí me dice, debe gobernar bien sus hijos y sus casas. Tú ejerces gobierno en donde tienes autoridad. Si tus hijos están bajo tu autoridad, tú debes gobernarlos, tú debes dirigirlos, tú debes guiarlos, ¿sí? Entonces, si lo que se está viendo, se está evidenciando una conducta escandalosa, de verdad, una conducta escandalosa que está afectando a la iglesia, que está dando un mal testimonio, que está mostrando a la iglesia que se puede vivir en pecado y no hay problema, entonces hay que tomar cartas allí en el asunto. Obviamente hay todo un proceso, ¿no? Y hay que ver todas las cosas en detalle, cada caso en particular, revisarlo. Pero la regla general es llamar la atención a este oficial de la iglesia para que revisen esa situación, para que se corrija esa situación. Si no se puede corregir, entonces es mejor que se pause, que tenga una pausa en este oficio mientras busca solucionar ese problema. Es lo más adecuado para evitar dañar a la iglesia. Eso no se puede hacer. Otra cosa muy distinta es cuando ya, pues, los hijos salieron. No dejarán de ser hijos, pero ya salieron de la casa. Ya salieron de la casa y ya tienen su autonomía y son responsables de lo que están haciendo. Ora uno por ellos, los sigue instruyendo, pero ya no con, con la misma, con el mismo, ejerciendo el mismo gobierno que se ejercía cuando estaban bajo nuestra tutoría. Entonces ya ellos son responsables por sí mismos. Obviamente esto va a afectar, esto va a, a causar dolor. Por eso es que es necesario orar mucho al Señor también por aquellos que están como oficiales dentro de la iglesia. Porque una de las cosas que ataca más al enemigo es precisamente a las cabezas, a los líderes, a los que ostentan una posición de autoridad dentro de la iglesia. Porque el enemigo sabe que si ataca a las cabezas, pues va a hacer daño a todo el rebaño. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, miren la situación en la que estamos viviendo hoy día. Mire la degradación que hay alrededor nuestro, en nuestra sociedad. Y todo esto, tristemente, ha permeado a la iglesia. Y como ha permeado a la iglesia, entonces, divorcio express, infidelidad, perversión sexual, son como muy comunes hoy día.
y simplemente pues se toleran. Ay, finalmente todos somos pecadores. No, la Biblia propende porque se conserve esta pureza sexual y se conserve también el orden en el matrimonio. Esto es muy importante. El feminismo de hoy ha reemplazado el papel del varón en el matrimonio. Entonces, primero era el machismo que destruía también, que no reconocía el verdadero papel del hombre, y ahora el feminismo que odia al hombre. Entonces, el orden correcto dentro del matrimonio. El hombre como cabeza de su hogar, como cabeza de su esposa. Protegiendo, proveyendo, ¿sí? Dirigiendo. Es lo que debe hacer el varón. Y debe mantenerse esto. Y esta debe ser la perspectiva también que debe tener el diácono. Entonces, la Biblia nos dice, cuidémonos de toda clase de impureza. Y los que están al frente precisamente como autoridades deben modelar esta conducta que Cristo quiere. Entonces, básicamente, ya habíamos visto antes acerca de los requisitos de los diáconos y en este versículo lo que se nos recuerda es la pureza sexual, el orden en el matrimonio, deben ser maridos de una sola mujer. Obviamente, si están solteros, pueden ejercer el diaconado, pero deben tener entonces, cumplir también con su pureza sexual, con una perspectiva correcta acerca del matrimonio, acerca del hogar, acerca de los hijos. Es posible que un diácono esté casado y no tenga hijos. No por eso no va a ejercer su servicio. Entonces vamos a tener un break aquí para continuar entonces con el siguiente taller. Pausamos la grabación. Y se basa en el versículo 13 de 1 de Timoteo 3, que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, los diáconos fieles tienen una importante influencia y honor en la iglesia. Es decir, su función es realmente una función honorífica delante de todas las personas de la iglesia. Ganan mucha valentía en su fe en Cristo. Es decir, a medida que un diácono ejerce su llamado, su servicio, se va volviendo una persona de fe cada vez más fuerte en sus principios y convicciones. No tienen que ser capaces de enseñar, básicamente ya eso lo hemos visto, y no es un escalón para llegar a ser anciano. Es muy importante tener en cuenta esto porque pues muchas personas piensan que el diaconado es como si fuera una escuela primaria para después pasar a la secundaria, que es el llamado de anciano, y eso es incorrecto porque son dos llamados completamente diferentes. Básicamente la fuente principal de influencia y honor del diácono es la comunidad cristiana, es decir, el premio básicamente, obviamente es la gloria de Dios, pero también ese reconocimiento por parte de la comunidad cristiana. Ya sabemos que deben someterse a un proceso de prueba antes de iniciar frente a la iglesia y que los hermanos en Cristo deben verificar la irreprensibilidad del candidato a diácono antes de que comience a ejercer de forma oficial. Recordemos que los diáconos están encargados de ayudar en el bienestar físico de las personas y para poder hacer esto se requiere de una gran fe y poder espiritual. Es decir, una persona que ejerce el cargo de diácono no debe solamente contar con habilidades intelectuales, sino que debe ser una persona crecida en su fe, una persona piadosa que ejercite en los medios de gracia como la oración, el estudio de la Biblia, para poder desarrollar bien sus habilidades. Dice que la fe, que cuando nuestra fe crece, nosotros nos motivamos a un mayor servicio hacia los demás y nuestro servicio es mucho más efectivo. Y los diáconos deben ser ejemplos vivientes de la compasión y misericordia de Dios. La fe, obviamente, siempre se manifiesta en obras, como lo leímos en Santiago, pero estas obras y esta fe de los diáconos no se basa ni en su inteligencia, ni en sus habilidades, ni en su energía, ni en sus recursos financieros, sino básicamente en la obra de Cristo. En la obra de Cristo, en el corazón de él. La fe bíblica se basa en Cristo y no en la persona. Sin Cristo no podemos servir a Dios.
básicamente el mejor premio que puede obtener un diácono en su función es alcanzar una gran valentía en su fe y un honor frente a los hermanos de la iglesia. Básicamente es la conclusión de este capítulo. No sé si alguien quiera agregar algo más. ¿Listo? Continuamos, pastor. Y el capítulo 13, o último capítulo, básicamente recalca la importancia de ejercer un atributo comunicable de Dios, que es la misericordia. La misericordia es brindar compasión al miserable, viene de miseria, del necesitado. Básicamente, tenemos dos pasajes en la Biblia que nos recuerdan. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, recordándonos que es un atributo comunicable de Dios, una perfección de Dios. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Y también la Biblia nos recuerda que es más bienaventurado dar que recibir. O sea, la Biblia siempre nos recuerda la importancia de tomar a los demás para mirarlos con ojos de misericordia. Recordemos que la misericordia siempre va a comunicar esperanza y consuelo. Cada vez que ejercemos misericordia estamos transmitiendo a los demás que hay esperanza en Cristo y que hay consuelo. La misericordia en sí es la compasión expresada para suplir las necesidades humanas, es la disposición de ayudar a alguien y siempre tiene no solo que tener un componente emocional o un componente emotivo, sino que tiene que manifestarse en una acción de forma externa mediante la ayuda a los demás. Lo que acaba de decir combina un elemento emocional que es la piedad, la compasión, el amor con una demostración práctica. Es el impulso que nos hace sensibles a las heridas y carencias o necesidades de los otros y nos hace desear mitigarlas. Y tiene que ver con la miseria del hombre, ya lo habíamos dicho. Los diáconos básicamente son por excelencia los agentes de la misericordia en la iglesia y deben suplir las necesidades más obvias de las personas. Son los encargados de organizar y centralizar las obras caritativas de la iglesia, son los encargados de recolectar los fondos y distribuir lo recolectado, y básicamente el objeto de su ayuda son los pobres, las personas que no tienen empleo, los enfermos, las viudas, los ancianos, personas que no tienen hogar, los encarcelados, los refugiados, que para nuestra sociedad más lo conocemos como desplazados o extranjeros, podríamos referirnos a los venezolanos para dar un ejemplo práctico del caso colombiano, los discapacitados. Básicamente muchas veces los diáconos se fijan hasta en las necesidades locativas de la iglesia para que no haya una escalera que impida que las personas de mayor edad suban, o hay una rampa que facilite el movimiento de las personas discapacitadas. Los diáconos deben aconsejar y orientar, deben visitar en los hogares, deben ayudar a aliviar los sufrimientos, a consolar en las necesidades, a proteger, a motivar en la fe a las personas y a suplir las necesidades. Básicamente, en conclusión, el mismo libro lo dice, son los trabajadores sociales de la iglesia. O sea, el encargado de las necesidades de trabajo social de la iglesia, básicamente por excelencia es el diácono, aunque no exclusivamente, como ya lo hemos reiterado. La iglesia local debe cuidar a sus miembros que se encuentran en necesidad y el diácono es el cuerpo o el responsable del trabajo. Ya habíamos dicho que deben tener una muy estrecha relación y complementarse con los ancianos. Debemos recordar que no es función del diácono enseñar, pero no quiere decir que no lo pueda hacer en el dado caso de que se requiera, ni tampoco gobernar. Y Dios también los ha puesto para aliviar a los ancianos en muchos deberes prácticos del cuidado de la congregación, para que los ancianos básicamente se concentren en hacer lo principal que les corresponde, que es apacentar. Deben poner su atención en el bienestar físico de las personas y hay que evitar dos extremos o dos errores básicamente que se repiten muy a menudo en las iglesias. El primero es tratar de gobernar o dirigir la iglesia. En el libro básicamente dice que muchos ancianos se hacen presidentes de las juntas directivas de las iglesias, básicamente para hacer arte y parte, es decir, ellos mismos se autoaprueban sus propias decisiones. Esto no debe suceder. Y la otra parte es simplemente que yo reconozco personalmente que traía esta idea, que el anciano es como un conserje, es decir, simplemente el encargado de las necesidades físicas locativas del templo, como el cuidado de los baños, los bombillos, las sillas, etc. Entonces, esos son los dos errores que vemos que más comúnmente se cometen. Básicamente, lo que el pastor decía,
es mucho más importante, o se debe priorizar las necesidades de las personas antes que estar al cuidado, aunque no obviamente se debe descuidar, pero las necesidades del edificio están por debajo de las necesidades de las personas. Se debe dar un servicio devoto a aquellos que están en aflicción o angustia. Básicamente, el diácono debe estar encargado de esto y tienen el honor de reflejar la compasión de Dios, su bondad y misericordia ante la iglesia local y el mundo. Y su identidad debe estar basada en Jesucristo, el cual debe ser su modelo y ejemplo. Es decir, si usted cree que Dios le ha dado el llamado de diácono, pues entonces siempre debe estar con sus ojos puestos en Jesucristo y basado en lo que él hacía y decía, pues debe ser su conducta. Es lo que básicamente se trata en el capítulo. Ya. No sé si quieran complementar algo más, agregar algo más. Yo te tengo una pregunta, Julio. Sí, En señora. caso de que la iglesia creciera, tanto en miembros como en economía, y se ve de pronto en el sector donde está la iglesia situaciones económicas difíciles, ¿cuál es el labor del diácono? ¿Sería ahí una labor del diácono o de la iglesia? Muy bien, básicamente de la iglesia, pero los diáconos como representantes oficiales de la iglesia son los encargados de dirigir, concertar, concretar este tipo de ayudas. Es decir, si una persona está como oficial diácono en una iglesia, debe estar atento a que se reconozcan estas necesidades. Por ejemplo, la hermana Miriam le puede decir a los diáconos, vea, en la comunidad que está rodeando nuestra iglesia hay niños que no tienen zapatos, por ejemplo. Y el diácono es el encargado de recibir esa información, orar al Señor, analizar con el cuerpo de ancianos y diáconos cómo podemos colaborar y canalizar la ayuda. Básicamente le corresponde a la iglesia, pero los diáconos son los encargados de coordinar ese tipo de funciones de misericordia hacia los más necesitados. No sé si Nairo quiera complementar algo más, o aclarar algo más, o preguntar algo. O algún otro hermano, Eduardo, Alexis, Ana Elsie, Rafa. Bueno, yo quiero aquí como, me estoy formando aquí, como es común, esto tiene, para que sea una iglesia moderna, renovada, de buen ejemplo, veo que tiene que tener unos departamentos muy bien claros y personas en cada departamento que sean como idóneas, como que anhelen, como que lo que vayan a hacer lo hagan con amor. Porque según eso, ahí tiene que ver una parte que el directivo es el pastor. Otra parte como los ancianos que manejan como las finanzas. Y los diáconos como que ven lo que hay por fuera, ¿sí? ¿Qué está pasando a su alrededor? Pero a la vez tienen que estar comunicados con los otros porque mire quién maneja las finanzas. Es como, aquí eso es como, entiendo que son como varios departamentos, pero con gente con diferentes servicios. Entiendo, Okay. así. Habilidades del No cuerpo sé si el de pastor Cristo. quiere aclarar algo ahí de la respuesta de la hermana. Sí, mi Para hermana. que esto se vea organizado y de buen testimonio a la comunidad. Sí, el principio de organización está en cualquier sociedad humana y la iglesia no es ajena a eso. Pero no necesariamente como lo vemos en diferentes organizaciones, ¿no? En las empresas y todas estas cosas. Están con diferentes departamentos o áreas administrativas o cosas por el estilo. Dependiendo la complejidad de la iglesia o el tamaño de la congregación, así pues se van a requerir diferentes áreas de servicio y temas administrativos. Pero básicamente debemos recordar siempre, la oficialidad de la iglesia está a cargo de los ancianos y los diáconos. Los ancianos, el gobierno y cuidado espiritual de la iglesia, los diáconos,
la atención del bienestar físico de las personas. Podemos resumir eso de esa manera. Y obviamente, pues para el funcionamiento administrativo se van a requerir diferentes ayudas. Algunas iglesias sí están muy organizadas con diferentes departamentos, como dice la hermana, porque pues de pronto son iglesias muy grandes y buscan organizarse de la mejor manera. ¿Sí? Debemos buscar organizarnos siempre de la mejor manera, pues en la medida que vamos creciendo también. Pero siempre debemos tener presente, básicamente, la iglesia está guiada por el Señor a través de sus ancianos y laboran o trabajan en el ministerio diaconal de ayuda a necesitados a través de los diáconos, básicamente. Pastor, como creo que me queda un poquito de tiempo todavía, voy a recalcar unas tareas que me parecieron importantes, que las habíamos excluido, pero me parece interesante mirarlas. Dentro de las tareas que el texto nos recuerda para los diáconos están, primero, el equipo de diáconos debe implementar procedimientos financieros rigurosos para proteger a la iglesia de estafas. Yo esto lo veo súper importante, hermanos, porque de verdad que muchas veces somos ingenuos por no pensar de otra manera cuando algunas personas tratan de introducir dinero en las iglesias. Hay muchas iglesias que han sido víctimas de lavado de activos y de ese tipo de cosas, de negocios. Yo conozco personalmente varias iglesias que se han destruido porque han llegado personas proponiendo conceptos financieros, hacer negocios y cosas y terminan estafadas las iglesias. Entonces, ojo con esto, el equipo de diáconos debe ser muy riguroso en este tipo de procesos para evitar estas estafas. Orar todo el tiempo para que Dios los proteja de cualquier tipo de escándalo financiero. Recuerden que la mayor, digamos como el mayor tipo de objeción que hacen los del mundo frente a los líderes de las iglesias es que son personas que están ahí para adueñarse del dinero de las personas y obviamente nosotros no como creyentes no podemos permitir que este tipo de mentiras se reafirmen, sino que por el contrario debemos tomar medidas que aclaren que eso no es verdad. Otra de las tareas es jamás permitan que una sola persona maneje el dinero. Por lo menos 2 personas deberían contar las ofrendas y distribuir los fondos. Eso es súper importante siempre, pues porque de esa manera hay más claridad y más transparencia en los procesos. Lo que el pastor hace, aquí dice una cosa, me acordé del pastor enseguida, formen el hábito de presentar informes públicos de la forma en que se invierte el dinero en la congregación, ya que las personas que han aportado tienen derecho a saber cómo se utiliza cada centavo que dan. Yo realmente le agradezco mucho al pastor, no quiero ser salamero ni nada, pero es la única iglesia donde he visto que hacen eso, o sea, que se presenta un reporte público de lo que se hace con el dinero y esto es básicamente mostrar la luz de Cristo también en las finanzas de la iglesia y así ese hábito no se debe perder nunca. Esto también, otra tarea muy importante que lo decía ahí, que los diáconos son personas que van a estar muy enteradas de lo que pasa en la vida privada de las personas de la iglesia, porque como están atentos a las necesidades, a veces se enteran de pormenores de situaciones de la vida privada. Esto los debe hacer muy cuidadosos con la lengua para no manifestar intimidades y privacidades de las personas de la iglesia, porque uno de los errores que cometen a veces los diáconos es divulgar o chismosear él o su esposa con las demás personas de la congregación situaciones muy específicas de la vida privada de las personas de la iglesia y esto realmente no debería suceder de ninguna manera. Y por último, otra de las tareas que recalcan es que el diácono, por estar ejerciendo igual que los ancianos, ¿no? Pastor, esto te lo recuerdo con mucho amor porque muchas veces los hijos de los oficiales de la iglesia no quieren a los papás porque no pasan tiempo con ellos, sino con las personas de la iglesia. No deje de pasar tiempo con sus hijos por un exceso de actividades ministeriales. Forme el hábito de pasar tiempo con sus hijos y de hablar con ellos y ore y pídale al Padre Celestial para que sea un excelente padre. Eso lo hemos recalcado 1000 veces. Una persona que no manifiesta el carácter de Cristo en su hogar, pues poco puede hacer por la iglesia, básicamente.